Muy bien, seguimos en Pulso Informativo a través de Nativa Televisión, canal 36 de Movistar. También estamos en Neo Televisión, Fuego Televisión, canal 41 de Movistar, al margen de DirecTV, en Nativa 1189. Vamos a conversar ahora con Carlos Magno Salcedo, candidato a diputado, no, diputado electo. Se va a molestar porque todavía están contabilizándose los votos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Gracias por la invitación. ¿Usted sigue esperando el conteo de votos o ya va a ser complicado que entre como diputado? Hay que esperar hasta el final, ¿no? Yo creo que acá lo importante en el caso de Ahora Nación es que entre 40 partidos aproximadamente es uno de los 6 partidos que entra a este nuevo sistema de partidos y claramente va a entrar a renovar la política. Creo que se va a refrescar en algo también con otros partidos, ¿no? Y creo que es importante que la mayoría de partidos de lo que llamábamos la coalición mafiosa o el pacto mafioso están fuera, ¿no? Quedan algunos, pero creo que en gran medida hay por lo menos una... Quedan los más fuertes. Ciertamente sí, pero creo que ya por lo menos se equilibra un poco más por lo menos va a haber la oportunidad de dar una batalla desde el Congreso, ¿no? Eso que armaron de hacer un super Senado, lo hicieron en el entendido de que ellos iban a manejarlo, pero parece que eso ya no está tan claro. Sí, yo alguna vez señalé que no voy a hacer que el tiro le salga por la culata. Claramente la imposición de esta bicameralidad contra el ánimo popular fue hecha porque la expectativa de los actuales parlamentarios era poder elegirse en diputados o senadores, que eran cargos nuevos, ¿no? Entonces, y pensaban que por los recursos que tenían. De hecho, hay un par de partidos que han hecho un dispendio de recursos, pero escandaloso. O sea, se han tirado millones de millones pensando mantener por lo menos ese espacio de poder y el pueblo peruano les ha dicho que no, ¿no? Y creo que eso es muy interesante. Muy bien. Hace meses atrás, Javier Bedoya de Negri, supongo que lo conoce. Sí, sí, claro. Es, digamos, un joven político del pepecismo, nieto de Lucho Bedoya Reyes. Nos dijo, porque también fue candidato a una vicepresidencia en la alianza con Roberto Quiabra, nos dijo que era un peligro Rafael López Aliaga como candidato, porque si lograba ser presidente del Perú, la situación para el país iba a ser complicada, porque él decía, no tiene inteligencia emocional. Pero eso fue hace meses. Pero hace días nada más, y me llamó la atención, Rafael Rey ha sostenido que Rafael López Aliaga está descalificado para ser presidente de la República. Y vamos a escuchar las razones de Rey. Déjenme decir mi opinión. Con todo respeto, mi única explicación a las actitudes, a las declaraciones de los últimos tiempos y sobre todo de los últimos días de Rafael López Aliaga, mi única explicación es un problema psicológico. Lo digo con todo respeto, porque yo he conocido años a Rafael López Aliaga. No es normal que una persona como él actúe como está actuando, sinceramente. Genera insultos, amenazas, difamaciones, calumnias y falsedades. No está bien. Eso no está bien. En todo caso, en mi opinión, eso lo descalifica como pretensión o como pretendiente a ser el presidente, francamente. Lo digo con todo respeto. ¿Coincide con Rafael Rey? Bueno, creo que cualquier persona que tenga 5 dedos de frente puede percibir la conducta en esta campaña, y antes también, pero obviamente en la campaña se ha notado más que es una persona desequilibrada, ¿no? Y el peor enemigo de su candidatura ha sido él mismo, ¿no? Lo que pasa es que anticipando que eventualmente no le iba a ir bien, ya hace muchas semanas López Aliaga de manera irresponsable empezó a levantar el discurso del fraude. Y eso ha sido prácticamente una película anunciada, ¿no? Una crónica de una muerte anunciada, y eso es exactamente lo que ha pasado. Lamentablemente ha habido una gestión deficiente de parte de la OMPE, que yo, digamos, podría incluso sospechar que eso ha sido un boicot. O sea, claramente ahora que empiezan a salir a luz lo que ha pasado,
Es muy, muy, muy raro esta relación entre la empresa contratista de transportes y con el subgerente que le decía, oye, tengo los carros listos, pero no tengo los materiales. Un funcionario que, por cierto, yo conocí en la OMPE hace mucho más de 20 años. Yo trabajé en la OMPE desde el año 2002. Un funcionario con demasiada experiencia. Entonces, digamos, hay algo que cuando alguien tiene demasiada experiencia e incurre en ese tipo de errores, dice, no, o sea, no puede equivocarse. Por lo tanto, más bien, yo sí podría, por lo menos, sospechar de que ha habido un boicot contra la gestión de Piero Corvetto para precisamente generar todo este psicosocial, porque es un psicosocial al que se han sumado un montón de personas, abogados, comunicadores, ¿no? Para dar la impresión de que esto es un fraude, cuando no hay ningún fraude. Estas son irregularidades que ocurren en todas las elecciones, que en términos porcentuales en esta elección ha sido incluso menor que en elecciones anteriores. Pero como ha pasado en Lima y se le han puesto todos los reflectores, se ha generado esa sensación de ilegitimidad del proceso. Muy bien. En el marco de ese presunto boicot que usted plantea, anoche Rafael López Aliaga en el Campo de Marte, en el meeting que encabezó, dice que Keiko Fujimori está detrás de ese fraude. Vamos a verlo de inmediato. Señora K, señor mensaje para la señora K. Señora K, usted sabe perfectamente lo que está pasando. Usted sabe perfectamente. Y usted lo ha sabido de antes, señora K. Usted sabe perfectamente. Usted no puede decir que solamente 80.000 peruanos no votaron. Y con su carita de cínica. No es así. Aquí no han votado más de 1 millón de peruanos y usted lo sabe, señora K. Yo estoy revisando las actas que han dejado con la puerta abierta en la base de datos de la OMPE. ¿Y quiénes, a dónde van los votos? Van a este señor JP y van a la señora K. Es más obvio, pero han dejado la puerta abierta. Ya toda la información yo la voy a poner de acceso público para que todos la bajen, todos vean la fechoría. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? A ver, quiero ponerles ejemplos concretos. ¿Cómo se entiende que habiendo hecho meeting en Pichanaki, Pangoa, Satipo, Mazamari, repleto de gente, gane la señora K cuando allá la han sacado a patadas de la región? No, pues, así no es. Así no es, no se gana con trafa. No se gana con trafa. Ricardo. Bueno, son declaraciones delirantes, ¿no? O sea, obviamente yo no voy a defender a la señora K, por cierto, pero la pregunta es ¿a quién beneficia? O sea, ¿a quién beneficia un clima enrarecido para darle excusas para patear el tablero? Ahora a López Aliaga. Ahora López Aliaga. Y él es el que ha estado preparándose para este escenario. Entonces, yo creo que es sumamente irresponsable. Y frente a esta situación, yo creo que los demócratas tienen que ser muy claros. Tú no puedes estar con Dios y con el diablo. O sea, ¿cómo López Aliaga participa en un proceso donde sabe que va a perder de tal modo que arma todo un boicot? No, en todo caso, él ha estado preparando una narrativa del fraude. ¿Para qué? Para que en caso pierda pueda decir, no he perdido porque el voto popular no me ha favorecido, he perdido porque me han hecho fraude, porque aquí no ha habido ningún fraude, ¿no? Digamos, yo conozco algo del sistema electoral. Yo puedo asegurar que el sistema de conteo de votos es un sistema totalmente auditado, totalmente impecable. De hecho, todas las actas son públicas. Cualquier ciudadano puede entrar a ver a su número de mesa y verificar si el resultado es el que corresponde. Entonces, y digamos, es un conteo absolutamente matemático. Y las demoras que están habiendo en este último tiempo son solamente por las actas observadas. Y son actas observadas de repente por un voto, por 2 votos, porque un número no está claro, etcétera. Al final, la mayoría de esas actas seguramente van a valer. Y así o sea, ocurra lo que ocurra, generalmente en las actas se mantiene una proporción respecto de otras mesas. Entonces yo creo que simplemente hay que tener tranquilidad. Y lo que sí llama la atención es que algunos se sumen a un discurso de por ejemplo, no estaba escuchando, oye, establecer una nueva fecha de sufragio para los que no votaron. Eso es absolutamente irregular. O en todo caso hacer unas complementarias para todo Lima.
La pregunta es ¿por qué hacer unas complementarias para todo Lima? La mayoría de limeños ha votado. Hay siempre, en toda elección hay un porcentaje de ausentismo. En toda elección. De hecho, ya fue irregular que el día lunes se haga una nueva elección, una especie de complementaria. Eso lo decidió el Jurado Nacional de Elecciones. Contra el marco legal. No tienen, o sea, eso es insólito. ¿Y por qué es irregular? Y yo me pregunto si el remedio no es peor que la enfermedad. Porque abre la puerta fuera del marco de la ley. ¿Qué debió hacer entonces el jurado? Simplemente, bueno, lamentablemente esas mesas debieron quedarse sin votar, como siempre pasa. ¿Sabes qué es lo que ocurre, Rodolfo? Claro, cuando pasa en la sierra, cuando pasa en la selva, que siempre pasa, hay mesas que se quedan sin instalar. Ahí nadie dice nada. Nadie dice nada, nadie habla del respeto al derecho al voto, no, pero como ocurre en Lima y hay una pataleta de ciertos actores, ahora sí todo el mundo, ¿no? Le presta atención a eso. Al final, ¿cuánto implicaba esa mesa? 50.000 votos. 50.000 votos que no iban a cambiar básicamente el escenario, porque igual en esas metas la gente vota proporcionalmente por diversos partidos, no es que sean votos para López Aliaga. Ahora, López Aliaga se queja también de que se instalaron muy tarde las mesas a nivel nacional. Eso pasa en todo proceso. Por eso es que la ley establece, incluso la ley se pone en esta posibilidad. Si hasta las 12 no se instala, bueno, pues no se instaló. Y eso no es causal de nulidad del proceso electoral. Ahora, el jurado en este caso, amplía, en este caso, más bien ampliaron, o sea, dieron, digamos, más facilidades para tratar de minimizar el impacto. Y finalmente quedaron mesas que representaban a 50.000 electores. O sea, se redujo y luego votaron al día siguiente, ¿no? Ya con información. O sea, los votantes del día lunes lo hicieron con información ya de cómo iba el proceso. Por lo tanto, digamos, los que no votamos el día lunes hemos estado en desventaja porque hemos votado a ciegas, ¿no? Entonces, por eso es que hay que cuidar la igualdad del proceso. Lo que yo creo es que tiene que haber tranquilidad, no sumarse al fraudismo, que esto que de auditorías, que conteos. No, o sea, simplemente esperar el resultado y lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones, eso se tiene que respetar, gane quien gane. Usted está diciendo se ha hecho una tempestad de un vaso de agua. Totalmente, totalmente. Y se sigue haciendo. O sea, es un psicosocial, ¿no? Y que se meta la Junta Nacional de Justicia, y que el Ministerio Público, y que detención preliminar. Flagrancia, ¿qué flagrancia? ¿No? O sea, ¿Y entonces cómo detuvieron al gerente de gestión? Justamente eso fue una decisión de la policía apelando a la flagrancia. ¿Flagrancia de qué? ¿No? O sea, flagrancia es hoy alguien asesina a alguien y ¿no? Y lo chapa sin fragante, ¿no? Policía... Alguien está robando algo y lo chapa sin fragante. ¿Fragrancia de qué? ¿Fragrancia por omisión? ¿Fragrancia por...? Hay un video donde él, el gerente de gestión, dice, bueno, reconozco mi responsabilidad. Y el policía le responde, como usted reconoce su responsabilidad, entonces lo detenemos en este momento. Pero eso no es flagrancia, pues. O sea, ¿cuál es el delito? O sea, flagrancia es cuando hay un delito evidente. Oye, alguien está asesinando a alguien y lo capturan. Alguien está asaltando un banco y los capturan. Eso es flagrancia. ¿Cuál es la flagrancia? ¿Cuál es el delito? O sea, ¿quién interpreta? Alguien que me diga qué delito se ha cometido ahí. Por eso lo dejaron en libertad. Claro, en menos de 72 horas. Tuvieron que hacerlo. Entonces, por eso todo esto es parte de un psicosocial que solamente en su sirve... César Nakazaki, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado acá, ¿no? ¿Qué hacemos con el caso de Piero Corvetto? Porque dicen, no, hay que cambiarlo, no puede seguir, nadie lo va a defender. Él ya ha motivado mucha falta de credibilidad en la ONU. Ya, yo creo, lamentablemente, ahí sí debo reconocer lo siguiente, ¿no? Que es importante que el árbitro no tenga tantos cuestionamientos por alguna de las partes. Y aquí ya se ha generado tal ola que, digamos, su figura ha quedado sumamente mermada. Y es verdad, sí es cierto que la OMPE ha sido absolutamente incompetente, no ha explicado, no ha comunicado, o sea, lo ha hecho todo mal. Ahora bien, ahí tenemos un entrampamiento, ¿no? Él no puede renunciar por ley, pero resulta que la Junta Nacional de Justicia ya le ha iniciado un proceso disciplinario. Sí. Y no extrañaría que en el marco de ese proceso disciplinario se dicte una medida cautelar suspendiéndolo de su cargo. Porque el proceso tiene que seguir un curso. ¿En ese momento qué ocurre? Ya, entonces, asume? Ahora, ojo, la Junta Nacional de Justicia no tiene ninguna potestad para nombrar un reemplazo. La única posibilidad de que la Junta intervenga sería ni siquiera que lo suspenda, sino que lo vaque del cargo e inicie un concurso público que también se toma su tiempo, casi 2 meses. Entonces, no hay tiempo para hacer todo eso. La única alternativa sería que uno de los actuales gerentes de la OMPE, por encargatura, asuma la conducción de la OMPE. ¿Por encargatura de quién? Obviamente del actual jefe. Eso ha pasado, por ejemplo, cuando Tuesta Soldevilla iba a ser ratificado el año 2004, entró al proceso de ratificación y al final no se da la ratificación, por lo tanto,
el Consejo Nacional de la Magistratura entonces recién tiene que abrir un concurso y ya se le venció el periodo. ¿Qué es lo que hizo? Él dejó, creo que a Benito Portocarrero, lo deja como encargado y estuvo él como encargado hasta que asumió Magdalena Chu. De hecho, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no? Oye, la Defensoría ha estado años, 4 o 5 años con un encargado, porque quien tenía que nombrarlo no nombraba al titular. Entonces, en este caso creo que era el defensor adjunto. Entonces, esa figura de que un encargado de la propia entidad, obviamente alguien pues que no tenga estos cuestionamientos, tenga que hacerse cargo, pero sería inaceptable que se imponga desde fuera. Eso ya sería simplemente la intervención dictatorial, ¿no? Hablaban de un accesitario desde la Junta. No, discúlpame, eso no se puede hacer bajo ninguna circunstancia. Ya. Ahora, bueno, en el Perú alguien me puede decir, bueno, estamos ya acostumbrados a que se viole la Constitución, pero eso sería absolutamente inconstitucional e ilegal. Muy bien, entonces la Junta Nacional de Justicia lo suspende y en ese momento el jefe de la OMPE delega o encarga su función a una persona dentro de la OMPE. Claro, algún gerente, al gerente general, alguno de los gerentes. Puede ser. Porque ya hay antecedentes. Pero además, por supuesto, ha habido antecedentes en el RENIEC también donde han ocurrido situaciones similares, ¿no? Muy bien, hagamos porque nos quedan unos minutos un control de daños de Ahora Nación, ¿está bien? ¿Control de qué daño? Bueno, no pasó a la segunda vuelta. Pero somos uno de los 6 partidos de 40 que está en el sistema, o sea... No está bien, pasaron la valla, claro. Tienen bancada en diputados, tienen bancada en el Senado. ¿Podemos ir un ratito a la pausa? Sí, cómo no. Regresamos en unos momentos. Descansa y descubre el Perú con DM Hoteles. En Pulso Informativo estamos conversando con Carlos Magno Salcedo. Control de daños de Ahora Nación, aunque esa palabra no le gusta mucho a Carlos, pero Ahora Nación era protagonista y era evidente que sus posibilidades eran muchas de pasar a la segunda vuelta. Al final pasó la valla, tiene representación en diputados, en senadores, pero no logró su participación en la segunda vuelta. ¿Qué podría decir Carlos Magno? Bueno, obviamente cuando uno entra a un campeonato, pues quiere ganar la medalla de oro, ¿no? Quiere llevarse la copa. En este caso, digamos, queríamos ir a la Libertadores y al final fuimos a la Sudamericana. Pero lo importante es que estamos, ¿no? Ciertamente ¿Hay algún reconocimiento de error? Ya se tendrán que hacer los balances. Yo creo que han habido 2 circunstancias. Creo que eventualmente pudo haber existido algunos errores en la campaña, errores de estrategia, pero también hay que considerar de que probablemente la candidatura de López Chao y de Ahora Nación ha sido una de las que ha sido objeto de mayor contracampaña. Digamos, y eso no empezó en las últimas semanas, por lo menos desde el mes de noviembre. Fuimos el partido que constantemente estaba siendo atacado sistemáticamente por diversos medios y no había día en que no tuviéramos portadas, editoriales, y el partido ha resistido. O sea, ¿Y le podríamos agregar el hecho de que aparecen casi de un momento a otro Nieto y Belmont? Sí, claro, ciertamente, probablemente el trabajo en redes pudo haber sido mejor. Claro, somos un partido pues con pocos recursos, pero finalmente, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es el balance, no? El balance es que tenemos un partido nuevo, joven, que ha resistido un intento de apabullarnos, número 1. En segundo lugar, que ha logrado el objetivo de entrar al sistema y yo creo que lo más importante, vamos a tener un rol dirimente muy determinante en un contexto muy complicado. Y López Chao es senador. Y López Chao además llega al Senado, lo cual consolida su liderazgo en el partido y justamente un Senado que va a ser muy relevante, porque evidentemente el Senado actual va a ser decisivo en la marcha política del país, ¿no? Y en ese sentido ya además sentando posiciones desde ahora de manera muy clara. Nosotros fuimos de los primeros en decir que no había que sumarse al fraudismo, que había que respetar el voto popular, sea cual sea que pase el señor Roberto Sánchez o que pase el señor López Aliaga. Puede no gustarnos, pero lo democrático es respetar el voto popular. Puede no gustarnos que de repente electores que consideramos que debían votar por nosotros no lo hicieron. No tenemos por qué cuestionarlos, tenemos que respetar el voto popular, porque el rol de los políticos es conquistar a los electores. Y si tú pierdes en eso, tú no puedes culparlos a ellos. Entonces yo creo que eso es importante, el respeto al voto popular. En segundo lugar, lo que sí claramente hemos dejado establecido, manteniendo nuestra línea, es que no hay posibilidad alguna de un pacto con un partido que consideramos el líder del pacto, además, como es el fujimorismo. Nosotros, en ese sentido, sí hemos marcado una división muy tajante.
Aquí no podemos estar en medias tintas, ¿no? Que sí, que no, que de repente, no, que ya veremos. No, hay cosas que se tienen que decir desde antes porque tú tienes que orientar a tus electores, a tus militantes. Y no podemos ahí doblegar en la línea que siempre hemos tenido. Bueno, tienen claro entonces que en el escenario de una segunda vuelta con Roberto Sánchez, ustedes no van a apoyar a Keiko de ninguna manera. De ninguna manera, de ninguna manera. De hecho, el keikismo, el fujimorismo es en gran medida responsable de esta crisis política. Por ahí escuché a alguien decir, oye, no, eventualmente el señor Sánchez o el señor Porqui nos auguran años de inestabilidad. Oye, discúlpame, ¿quién es responsable de los últimos 10 años de inestabilidad? ¿Acaso no es el fujimorismo? Entonces, si la estabilidad es el argumento, eso no deja bien parado al fujimorismo. Ella dijo que ya aprendió y que ahora lo que manda son los consensos, hay que conversar y dialogar. Yo no lo sé, la verdad, yo recuerdo que en el 2016 ella fue a Harvard, ¿te acuerdas? Claro, ¿no? claro. Se presentó, era una Keiko caviar, entre comillas, ¿no? Y se presentó y firmó los pactos democráticos y todo lo demás, y a la hora de la hora terminó casi pateando el tablero, arrinconando a PPK, a quien tendría que más bien haberlo apoyado por su línea política, y su pataleta monumental nos lleva a este despeñadero de 4 presidentes por periodo de gobierno. O sea, tenemos 8 presidentes en 10 años. Y ella inició todo esto. Todo este descalabro empieza con ella. Entonces, su capacidad de aprendizaje ya está bien puesta en duda, ¿no? Muy bien, ¿qué va a pasar? Porque más o menos usted ya tiene, como muchos peruanos, la idea de cómo va a quedar conformado el Senado de la República. A partir del 28 de julio, respecto de Ahora Nación, ¿cuál va a ser más o menos el lineamiento? Bueno, en principio es ser una... Porque van a consensuar con las otras bancadas. Por supuesto que se tiene que... A ver, algo claramente no con el fujimorismo, ¿no? Digamos, de hecho, a ver, aparentemente el Senado podría tener una conformación que exactamente la mitad estaría conformada por Fuerza Popular y Renovación, que más allá que el señor López Aliaga ahora la esté insultando, a la hora de la hora tendrían ellos que hacer un acuerdo político, ¿no? Y queda lo demás, ¿no? Digamos, donde hay que ver si hay la posibilidad o no. La predisposición nuestra de hacer acuerdos democráticos está. Esperemos que las otras bancadas se mantengan en esa línea, ¿no? En esos acuerdos, ¿cuáles son las cosas que los peruanos veríamos? Yo creo que todos los acuerdos se hacen en función de un programa. Por ejemplo, un programa es, ¿están dispuestos o no a derogar las leyes pro crimen? Otra parte del programa es exigencias de estándares democráticos a cualquiera que llegue al gobierno. Otro programa es, recuperar el equilibrio de poderes. O sea, cualquier acuerdo no puede ser solamente sumas y restas. Tiene que ser, oye, ¿no? ¿Sobre qué nos ponemos de acuerdo? Y sobre eso que nos ponemos de acuerdo, vamos adelante. Entonces, ahora creo que podemos tener medianas expectativas de que los otros grupos que no están en el pacto mafioso puedan llegar a consensuar. La predisposición nuestra está. De hecho, en este momento coyuntural, por ejemplo, el otro día salió un video de la señora Norma Yarrow, que parece ser que nos están haciendo un regraje, ¿no? Pero bueno, que se convirtió un poco de viral, donde ella se preguntaba qué hacía reuniéndose López Chao con Mirta Vázquez, con Carlomagno Salcedo y con Marisol Perestello, ¿no? Para empezar, los tres primeros somos partidarios, ¿no? Somos miembros del mismo partido. ¿Qué problema reunirnos con Marisol Perestello? Cuando más bien, y eso sí hay que recordarlo, ha habido un espacio de coalición ciudadana que impulsó un encuentro entre diversos líderes que funcionó por muchos años. Eso se está restableciendo. Yo creo que los líderes democráticos deben conversar, estén o no estén en el Parlamento, ¿ah? Porque obviamente los partidos en el Parlamento tienen un rol quizás más importante, pero eso no quita a líderes que no han logrado entrar, que por su prestigio, por su legitimidad también aporten, digamos, en generar una suerte de contención democrática en el Parlamento, pero también en la sociedad. Muy bien, ya terminando, nos quedan 2 minutos. Estaba recordando lo que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo en su presentación en el Congreso hace algunos días. Él no descartaba nada, incluso nuevas elecciones. Bueno, las decisiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones son colegiadas. Espero que en el colegiado prime la sensatez, pero sobre todo prime lo que todo juez debe tener. Es el respeto irrestricto al marco constitucional y legal. En este proceso no existe ningún indicio de que haya habido fraude. Ha habido irregularidades administrativas, logísticas, se ha perjudicado la posibilidad de que un porcentaje de electores voten. Pero de ahí que él se sume a esta narrativa de fraude nos llama la atención. Ahora, ciertamente, este presidente del jurado
de por sí desde el inicio no era muy claro. O sea, siempre ha tenido declaraciones que ha dicho cosas que luego se ha tenido que contradecir. Parece ser que todavía no termina de aprender todo el marco legal del derecho electoral. Usted tiene años de haber trabajado en la OMPE. En este caso de la organización de las elecciones que le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el jurado no es un espectador, también tiene cierta responsabilidad, ¿o no? El jurado, para empezar, hace fiscalización. Fiscalización que luego puede devenir en responsabilidades administrativas y sobre todo es la justicia electoral. Es decir, él es el que tiene la última palabra en resolver, por ejemplo, ahora, las observaciones o impugnaciones a las actas. Tiene que resolver y eventualmente ha habido no sé cuántos pedidos de nulidad. Quien resuelve si hay o no hay nulidad es el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, pueden haber 50 pedidos, pero yo no veo en ningún caso que, conforme a los criterios de la ley, exista ninguna causal de nulidad. No la hay. Tanto así que hay un congresista, Málaga, que ha querido incluir una nueva causal tratando de acomodarlo a estas circunstancias. Pero, digamos, en pleno proceso electoral no se cambian las reglas. Así es. Cualquier cambio es hacia futuro. Y ese es el reconocimiento de que, en efecto, no hay ninguna causal de nulidad. Entonces, como no hay ninguna causal, la invento. Ya, pues. Y lo último, ¿tenía el Jurado Nacional de Elecciones la obligación de conocer que el día sábado en la noche no había llegado el material electoral a las diferentes mesas que se iban a instalar al día siguiente? Bueno, ellos tienen a sus fiscalizadores, claro, la fiscalización es tomar registro de las irregularidades, ¿no? Pero, digamos, tampoco puede intervenir. O sea, en este caso, entiendo que el jurado debe haber cumplido su rol de fiscalización. Fiscalizar es, oye, acá hay una irregularidad, la registro, ¿no? Dejo evidencia de las irregularidades y luego se sancionará, en todo caso. Pero su rol no es intervenir, ¿no? Correcto. Entonces quedan claras varias cosas. Usted ha dicho que no está de acuerdo que se esté manoseando este proceso, hay que dejarlo que concluya. Sí considera que Corbeto, frente a este mismo contexto, debiera ser cambiado. Él, una vez suspendido, debe dejar el encargo a otra persona dentro de la OMPE. Y también dice que no hay control de daños en Ahora Nación. No, el control de daños obviamente se hará. Lo que simplemente yo he dicho es que ciertamente no se consiguió el objetivo mayor, pero lo que ha ocurrido también no puede asumirse como una derrota, porque somos uno de los 6 partidos que ha entrado a renovar el sistema político en el Perú y nos podemos vanagloriar de haberle ganado a gente con millones como Cancha, que ha tenido un dispendio, digamos, un dispendio de recursos así absurdo y que no obstante el pueblo peruano ha sabido castigar a la mayoría de esos partidos, ¿no? Parte del pacto mafioso, ¿no? Y otros, ¿no? Y en realidad la mayoría de los partidos que iban a la reelección estaban en eso, ¿no? Carlos, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido Carlos Magno Salcedo. Nos despedimos, amables televidentes.